¿Qué es lo que te hace ser tú? No me refiero a tu nombre, ni a tu historia, ni a las células que componen tu cuerpo. Me refiero a esa voz silenciosa en tu cabeza, a la sensación de ser, a la inquebrantable certeza de tu propia existencia. Esa experiencia, la conciencia, es el mayor y más profundo misterio del universo. Es la diferencia abismal entre una roca inerte y la mente de un ser humano, capaz de soñar, de amar, de reflexionar sobre su propio lugar en el cosmos. Durante milenios, filósofos y científicos han intentado desentrañar este enigma, pero cada respuesta parece generar una pregunta aún más compleja. ¿Cómo un conjunto de neuronas, un entramado de materia biológica, puede dar lugar a la riqueza de la experiencia subjetiva? ¿Fue la conciencia un regalo divino, un milagro único para la humanidad? ¿O es el resultado de un largo y tortuoso camino evolutivo? La respuesta, sorprendentemente, se esconde en las profundidades del tiempo, en los primeros murmullos de la vida, en el viaje de la inercia a la percepción, y desde el simple movimiento hasta el yo que te observa ahora mismo. Bienvenido al fascinante y perturbador relato del origen de la conciencia. Parte 1. De la materia inerte al primer bislo de intencionalidad. El origen de la conciencia. ¿Cómo se volvieron conscientes los seres? Puede que la conciencia sea el mayor acertijo de la naturaleza. Si solo nos fijamos en lo fundamental, es lo que nos permite percibir tanto el entorno como nuestro propio estado interior. Pero cuando pensamos en ella, es inevitable empezar a dar vueltas. Todos sabemos intuitivamente lo que es la conciencia. Es esto. Es lo que experimentamos aquí, ahora mismo. Pero a la hora de precisar lo que es exactamente, nos sentimos como si intentáramos agarrar aire. Y no solo nos pasa a nosotros. Para filósofos y científicos, definir la conciencia también es un quebradero de cabeza. Las distintas escuelas y pensamientos compiten entre sí, pero nadie ha conseguido acercarse a explicarla de manera concluyente. Es muy perturbador saber que no comprendemos del todo lo que nos hace conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En esta área tan confusa, conciencia e inteligencia también están relacionadas, aunque no son exactamente lo mismo. La inteligencia puede definirse como la capacidad de resolver problemas, aprender y adaptarse a nuevas situaciones. La conciencia, en cambio, se refiere a la experiencia subjetiva de esa inteligencia, a la cualidad de ser consciente de sí mismo y de su entorno. En otros videos trataremos con más profundidad las teorías de la conciencia y la inteligencia, explorando cómo se interconectan y se diferencian. Al igual que la mayoría de lo que nos convierte en humanos, desde nuestra capacidad para amar hasta nuestra habilidad para crear arte o ciencia, es probable que la conciencia haya evolucionado desde formas menos complejas, como un producto de la evolución de la selección natural. No fue un evento repentino, una chispa divina que apareció de la nada, sino un proceso gradual. Probablemente surgiera de una inmensa secuencia de incontables micropasos durante varios cientos de millones de años, que en su conjunto formaron una especie de gradiente de conciencia. Este gradiente implica que no existe un punto cero absoluto o un interruptor de encendido para la conciencia, sino una progresión continua desde las formas más rudimentarias de percepción hasta la intrincada y rica conciencia humana. Pero, ¿cuál fue el primer paso en este sendero? Desde la no conciencia de la materia inerte hasta la conciencia básica que ha concluido en esta intrincada y profunda conciencia final de los humanos actuales. ¿Qué pequeña adaptación, qué minúsculo cambio en la organización de la materia marcó el inicio de este viaje cósmico hacia la autopercepción? El salto inicial, de la inercia a la percepción. Fijémonos por un momento en una piedra. Si bien la idea puede parecer absurda a primera vista, es un excelente punto de partida para delimitar lo que entendemos por conciencia. Hay un consenso abrumador en la comunidad científica y filosófica de que las piedras y la materia inerte en general no tienen conciencia. Carecen de vida interior, de sensaciones, de deseos, de un sentido de sí mismas o de la capacidad de percibir su entorno. Su existencia se limita a la mera materia, inerte, reaccionando a las fuerzas físicas y a las leyes de la física sin ninguna intencionalidad o percepción subjetiva. Simplemente son. Sin embargo, en los márgenes de la filosofía, no todo el mundo está de acuerdo con esta visión tan tajante. Algunos filósofos, defensores de la corriente conocida como panpsiquismo, sostienen una postura radical y fascinante, que un pegote de roca o incluso cada átomo individual podría tener una forma rudimentaria de vida interior o conciencia.
Argumentan que la conciencia es una propiedad fundamental de toda la materia, omnipresente en el universo, desde las partículas subatómicas hasta los cerebros más complejos. No obstante, no hay base real o evidencia empírica para tales presupuestos en el ámbito de la ciencia actual, ya que las piedras nunca muestran un comportamiento que pueda interpretarse como intencional, ni expresan una respuesta que vaya más allá de las interacciones físico-químicas. Su vida interior, en el caso de que existiera, no puede probarse ni refutarse mediante los métodos científicos actuales, lo que la deja fuera del escrutinio empírico. En el ámbito científico, el consenso es claro. La conciencia es un fenómeno biológico complejo, una propiedad emergente que surge de la organización intrincada y específica de la materia viva, especialmente de los sistemas nerviosos. Por lo tanto, un punto de inicio más normal y científicamente defensible para rastrear el origen de la conciencia es el de los seres vivos. Un ser vivo o individuo no es solo un agregado de materia, es una parte del universo que se mantiene a sí misma activamente, que es capaz de autorreplicarse y crear más seres de su especie. Para lograr esta compleja hazaña de mantenerse y propagarse, el ser vivo necesita energía. Y aquí es donde una conciencia, por primitiva que sea, del mundo resulta útil, incluso imprescindible. El primer peldaño: movimiento dirigido y estados internos. La función original de la conciencia, en sus formas más rudimentarias, probablemente fuera dirigir a un individuo móvil que necesitaba energía a una nueva fuente de alimento. Imagine un organismo unicelular o un animal muy simple. Para sobrevivir, debe encontrar alimento y evitar peligros. En las escalas más pequeñas de la vida, no se necesita tener una conciencia compleja para localizar comida o huir de peligros. Tomemos como ejemplo al Trichoplax adherens, uno de los animales más simples que existen. No tiene órganos, ni cerebro, ni sistema nervioso. Se mueve al azar sobre una superficie. Va lento cuando detecta la presencia de comida, como algas o bacterias, y se mueve deprisa en su ausencia. Este comportamiento, aparentemente básico, es sin embargo muy eficaz a nivel evolutivo. Hace que la pequeña criatura pase más tiempo donde hay comida que donde no hay, optimizando así sus posibilidades de sobrevivir. Pero este organismo nunca se mueve en una dirección concreta, hacia un destino específico que haya elegido o percibido. No necesita ser consciente de su entorno en el sentido que nosotros lo entendemos. Su comportamiento es una simple respuesta química, una reacción programada a estímulos externos, no una elección consciente o una intención. Es un autómata biológico, pero increíblemente exitoso en su nicho ecológico. El primer paso verdaderamente significativo hacia la conciencia, el momento en que se cruza una sutil pero crucial frontera, probablemente se dio cuando los individuos móviles empezaron a moverse por sí mismos en una dirección específica, no solo al azar o por simple reacción. Esto implica una capacidad incipiente para discriminar y elegir. Se dirigían a lo que les hacía bien, digamos, la comida, y se alejaban activamente de lo que les hacía mal, por ejemplo, algún otro individuo que los consideraba comida y representaba una amenaza. Esta capacidad ya no es una mera reacción, es una forma primitiva de intencionalidad. Un ir hacia algunas direcciones o un alejarse de algo. Pensemos en el Dugesia tigina, un minúsculo gusano plano de agua dulce, conocido por su remarcable capacidad de regeneración y su curiosa cara con dos ojos simples. A veces está hambriento y a veces no. La clave aquí es el estado interno, por eso cuando se mueve el gusano no solo produce una respuesta automática a un estímulo externo. Sus acciones dependen intrínsecamente de un estado interno, podríamos decir psicológico, si está hambriento o saciado. Cuando acaba de comer, muestra menos brío, moviéndose con más lentitud. Pero cuando lleva un rato hambriento, se activa y se mueve con más vigor en la dirección de cosas sabrosas, guiado por una necesidad interna. En su cabeza, el Dugesia tigina tiene quimiorreceptores altamente sensibles que le permiten olfatear el entorno y seguir la dirección en la que el rastro químico de la comida es mayor. Después de localizar y comerse la comida, este pequeño gusano se encamina a un lugar oscuro y acobijado para digerirla sin riesgos, buscando refugio hasta que vuelve a tener hambre. En este punto, el gusano ya no es un autómata ciego. Su comportamiento está claramente modulado por un estado interno, el hambre, que actúa como un precursor de lo que eventualmente se convertiría en deseo o intencionalidad. Es la primera manifestación observable de un yo incipiente, un organismo que tiene necesidades internas y se mueve activamente en el mundo para satisfacerlas, demostrando una forma rudimentaria de motivación. Este es un hito muy importante en el camino hacia la conciencia,
porque implica una diferenciación entre el organismo y su entorno, y la capacidad de actuar en función de un estado interno. Pero los animales que siguen ciegamente su olfato, como el Dugesia tigrina, aunque con una intencionalidad rudimentaria, carecen todavía de un objetivo concreto y visual en la distancia. Siguen sin tener ningún sentido claro de a dónde se dirigen en un mapa mental del entorno. Su navegación se basa en gradientes químicos o táctiles, en la inmediatez del contacto con su entorno. Por eso, el siguiente peldaño crucial en la escalera de la conciencia es agregar una percepción a distancia, una capacidad que va más allá del tacto o el olfato cercano, como la vista. La vista no es solo una función sensorial más, es una ventana que añade contexto y profundidad sin precedentes al mundo. Con la vista viene el sentido del espacio en el que uno y su comida existen. De repente, el mundo deja de ser una colección de olores y texturas cercanas para convertirse en un vasto escenario tridimensional. Incorpora una nueva dimensión a la experiencia del organismo y es un paso enorme hacia la conciencia que nos resulta más familiar, la que permite una interacción más compleja y estratégica con el entorno. Un aparato óptico, como los ojos, permite que veamos un objetivo y nos enfoquemos en él. El animal ya no se limita a seguir un rastro químico de forma pasiva, sino que puede elegir activamente un objetivo visual, como una fruta madura o una presa distante. Puede calcular una trayectoria para alcanzarlo, sortear obstáculos en su camino e incluso anticipar los movimientos de otros seres en su campo de visión. Esta capacidad de percibir el mundo en su totalidad, de procesar información visual de manera coherente en lugar de solo en su proximidad inmediata, es fundamental para la supervivencia en entornos complejos. Un depredador con vista puede acechar a su presa desde lejos, planificando su ataque, y una presa puede detectar a su depredador mucho antes de que sea demasiado tarde, dándole tiempo para escapar. La vista no solo mejora drásticamente la eficiencia de la búsqueda de alimento y la evitación de peligros, introduce la necesidad de un sistema nervioso central mucho más complejo para procesar esta enorme cantidad de información visual, interpretarla y coordinar acciones motoras sofisticadas en respuesta. La evolución de los ojos y de los centros visuales en el cerebro fue, sin duda, uno de los motores más poderosos en la escalada hacia la conciencia. El mundo interior, memoria y representación. Pero incluso con la capacidad de ver y perseguir un objetivo, el individuo solo puede hacerlo siempre que la comida o la presa permanezca a la vista. ¿Qué sucede si la comida se oculta repentinamente detrás de una roca o si la presa se esconde en la vegetación? En una etapa evolutiva anterior, el animal simplemente perdería el interés o la pista, volviendo a su búsqueda aleatoria. Por eso, el paso lógico y cognitivo siguiente debe darse en el interior del organismo. Para poder seguir persiguiendo o buscando comida cuando no está visible, el individuo debe ser capaz de crear y mantener algún tipo de representación interna del mundo, una imagen mental o un concepto de aquello que busca, incluso en su ausencia sensorial. Así el animal podrá seguir buscando la comida que esté fuera de su alcance sensorial inmediato, guiado por una imagen o recuerdo de ella. Gracias a esta representación interna de lo que es relevante en el mundo, ya sea una fuente de alimento, un refugio seguro o un peligro, el animal puede permanecer enfocado en su objetivo, en su comida y en el deseo de obtenerla sin que ésta esté constantemente presente ante sus ojos. Este es un mito crucial. La mente del animal ya no es solo un receptor de estímulos, sino un creador de modelos internos de la realidad. Con esta capacidad de representación interna, ahora nuestro individuo existe en un mundo con el que puede familiarizarse de una manera mucho más profunda. Ha surgido de forma rudimentaria pero efectiva la capacidad de recordar. Gracias a la memoria, los animales se pueden distraer de su objetivo por unos segundos o incluso minutos, por ejemplo por un ruido fuerte o la aparición de un nuevo estímulo, pero son capaces de volver enseguida después a su ruta o a su objetivo inicial. Este no es simplemente un reflejo, es una demostración de una memoria de trabajo activa y de la capacidad de mantener un propósito a lo largo del tiempo. Existe un fenómeno relacionado y aún más complejo que se denomina permanencia de los objetos.
Este concepto describe nuestra conciencia de que las cosas siguen existiendo, aunque no podamos verlas, oírlas o tocarlas. Es la intuitiva comprensión de que un objeto no desaparece del todo solo porque se encuentre fuera de nuestro campo sensorial. Esta habilidad cognitiva la poseen no solo los humanos, sino también algunos mamíferos, como los perros y los primates y ciertas especies de pájaros, y quizás también otros animales con cerebros más complejos. Por ejemplo, los bebés humanos suelen desarrollar la permanencia de los objetos aproximadamente a los 8 meses de edad, lo que marca un punto de inflexión en su desarrollo cognitivo. Sorprendentemente, los pollitos, criaturas que a menudo subestimamos, desarrollan esta capacidad 1 o 2 días después de nacer, lo que subraya la importancia evolutiva de esta función. La capacidad de recordar algo en su ausencia, de mantener una representación mental de un objeto o un lugar que no está presente, sugiere como mínimo un sentido básico del tiempo. Ya no se vive solo en el presente inmediato y fugaz, el pasado comienza a tener relevancia en forma de recuerdos y el futuro empieza a ser anticipado, aunque sea de forma muy elemental. La memoria permite que un individuo aprenda de sus experiencias pasadas de una manera más sofisticada, que recuerde con precisión dónde se encuentra una fuente de alimento fiable, dónde hay un lugar seguro para dormir o qué rutas son peligrosas. Esta acumulación de experiencia y conocimiento interno es el cimiento sobre el cual se construirá una conciencia más compleja. El futuro y la mente de los otros, empatía y teoría de la mente. El sentido del tiempo, esa capacidad de ir más allá del aquí y ahora para incorporar el pasado y anticipar el futuro, es un gran peldaño en la escalera de la conciencia. Esta habilidad temporal no solo permite recordar, sino también planificar y prever. También permite que un individuo mire más allá del momento presente y anticipe el futuro, tomando decisiones que no solo satisfacen una necesidad inmediata, sino que buscan un beneficio a largo plazo. Por ejemplo, los pollos adultos son capaces de resistirse a comer una pequeña porción de comida que se les ofrece si esperan recibir una ración considerablemente mayor como premio por mostrar esa resistencia. Este tipo de comportamiento, conocido como gratificación postpuesta, es una prueba convincente de una capacidad de visualización y anticipación. Significa que hay una habilidad cognitiva para visualizar una recompensa futura que solo existe en el reino de la posibilidad, en la imaginación del animal, lo que puede ser bastante difícil incluso para los niños pequeños o incluso algunos adultos humanos. La gratificación pospuesta implica un grado de autocontrol y planificación que va más allá de las respuestas automáticas. Las charas californianas, unos pájaros increíblemente astutos y sociables, son expertas en gratificación pospuesta y en una forma aún más avanzada de cognición. Muestran un sentido del futuro aún más elaborado, ya que no solo esperan recompensas, sino que guardan comida activamente en un escondite para recuperarla en otro momento cuando la necesiten. Esta es una forma compleja de planificación. Pero lo que las hace aún más fascinantes es que llegan a incluso a mover el escondite de sitio si notan que algún posible ladrón, o otra chara o un animal diferente les ha estado observando mientras lo ocultaban. Esto es extraordinario. Significa que estas aves no solo saben que hay otros individuos hambrientos allá afuera, sino que son capaces de inferir que esos otros individuos son conscientes, que tienen sus propias intenciones y que ven el mundo desde su propia y diferente perspectiva, distinta a la suya. Las mañosas charas pueden en cierto modo leer la mente de sus pájaros congéneres. Es decir, tienen una forma rudimentaria de lo que en psicología se conoce como teoría de la mente. Esta capacidad de atribuir estados mentales, como creencias, intenciones, deseos o conocimientos a uno mismo y a los demás, y de comprender que estos estados pueden ser diferentes de los propios, es fundamental en los niveles más complejos y sofisticados de conciencia. Al ponernos en el lugar de los demás, al simular mentalmente lo que el otro piensa o siente, podemos aventajar a un potente competidor en una lucha por recursos o podemos empatizar genuinamente con un amigo hambriento que necesita ayuda. Esta habilidad es la base de las interacciones sociales complejas, de la cooperación, del engaño, de la moralidad y de la cultura misma.
Sin ella, la sociedad humana con su intrincado tejido de relaciones, de acuerdos y desacuerdos, de arte y de ciencia, sería simplemente imposible. La teoría de la mente es el puente que nos conecta con los demás, y su aparición marca un salto cuántico en la evolución de la conciencia social. La cima de la conciencia, lenguaje, símbolos y yo. El lenguaje, la capacidad exclusivamente humana de usar símbolos para representar ideas complejas y comunicarse, lleva la habilidad de leer la mente y de representar lo que está ausente a un nivel totalmente nuevo, un nivel que transforma radicalmente nuestra experiencia del mundo y de nosotros mismos. Las palabras no son solo sonidos o garabatos, son vehículos para el pensamiento. Nos permiten construir hipótesis elaboradas sobre el mundo, sobre cómo funciona y cómo podría funcionar. Nos permiten hacer planes detallados y complejos, anticipando múltiples escenarios y consecuencias, y comunicárselos a otros con una precisión asombrosa. Con el lenguaje, podemos coordinar acciones a gran escala, transmitir conocimiento a través de generaciones y construir civilizaciones enteras. Pero el impacto más profundo del lenguaje reside en su capacidad para permitirnos pensar en nosotros mismos y en nuestro lugar en el universo. Es el espejo más sofisticado que hemos creado, un espejo que refleja nuestra propia mente. El lenguaje nos permite reflexionar sobre nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestros deseos y nuestras intenciones. Nos permite construir una narrativa coherente sobre quiénes somos, unificando nuestras memorias, deseos y acciones en una historia continua y en constante evolución del yo. Esta autoconciencia narrativa es una de las características más distintivas y fascinantes de la conciencia humana. A través del lenguaje podemos formular la pregunta más profunda y fundamental de todas: ¿quién soy yo? Esta pregunta, aparentemente sencilla, desata una cascada de reflexiones sobre la identidad, el propósito y el significado. Es la base de la filosofía, la psicología, la espiritualidad y de todas las grandes búsquedas humanas. Podemos, a través del lenguaje, incluso hablar y pensar acerca de nuestra propia conciencia, un acto de metacognición que es la cúspide de la autoobservación, algo en lo que profundizaremos en otros videos, explorando las implicaciones de esta capacidad única. A pesar de que el lenguaje y la autoconciencia que genera pueden ser considerados el ápice de la conciencia tal como la conocemos, es crucial recordar que su origen se remonta a las necesidades más básicas y primarias de la vida, a la misma necesidad que impulsó al Dugés y a Tigrina a moverse en busca de sustento, la búsqueda de alimento. Es una paradoja fascinante que la más elevada de nuestras capacidades cognitivas tenga sus raíces en la más fundamental de las necesidades biológicas. Entonces, ¿cuál fue el origen último de nuestra conciencia? Probablemente comenzó con el movimiento dirigido y deliberado de un individuo hambriento hacia una fuente de alimento. Fue una adaptación simple pero revolucionaria. Con las ventajas de supervivencia que esto confirió, la capacidad de encontrar más comida de manera más eficiente y de evitar ser comida, este comportamiento se seleccionó naturalmente y los individuos que lo poseían prosperaron. Esto a su vez terminó con los competidores que se movían solo al azar o que no se movían en absoluto, ya que eran menos eficientes en la obtención de recursos. En esencia, todo comenzó probablemente con la necesidad insaciable y universal de más comida, de más energía para mantenerse vivo y reproducirse. Por eso, incluso con la conciencia sofisticada que nos permite soñar con viajes espaciales y construir rascacielos que desafían la gravedad, u obsesionarnos con las complejas tramas de novelas o series, no es nada extraño, ni siquiera irónico, que no podamos dejar de pensar cuándo tomaremos nuestra próxima comida. Ese impulso primario, esa necesidad fundamental, sigue arraigado en lo más profundo de nuestra biología, un eco constante de nuestros orígenes evolutivos. Colectivamente, como especie, hemos pensado tantísimo, hemos innovado y mostrado tanto ingenio para obtenerla, para asegurar nuestra supervivencia y prosperidad, que ahora hemos llegado a un punto en la historia donde podemos hacer que la comida venga a nosotros con tan solo un clic en una aplicación de teléfono o una simple llamada. La conciencia, en su viaje evolutivo, nos ha llevado a un punto donde podemos trascender nuestras necesidades básicas inmediatas, donde podemos dedicar nuestra energía mental a la filosofía, al arte, a la ciencia, a la exploración del universo y de nosotros mismos. Pero nunca podremos escapar del instinto primario que la hizo nacer, el motor inicial que impulsó la vida a percibirse, a interactuar y a evolucionar.
La conciencia es un viaje extraordinario que comenzó en la simple necesidad biológica de sobrevivir, en el imperativo de encontrar alimento y evitar el peligro. Y ese viaje nos ha llevado, milenios y millones de años después, a la asombrosa capacidad de preguntarnos sobre el universo, sobre la vida y sobre nosotros mismos. Es el regalo más grande de la evolución. El producto de un proceso de incontables microadaptaciones a lo largo de eones que ha culminado en la maravilla y el enigma de nuestra propia existencia consciente. Y así, el ciclo de la vida, la necesidad y la percepción continúa. Un recordatorio constante de que somos parte de un todo, intrínsecamente conectados a nuestras raíces biológicas y al vasto universo que nos dio origen.